Hermanos, vamos a cantar una alabanza al Señor, ¿les parece, hermanos? El viernes no cantamos, pero el Señor es digno, ¿verdad, hermanos? Vamos a cantar Eres mi todo, hermanos amados. A veces he tratado de vivir mi voluntad. En las tinieblas cuesta descansar y no actuar, mas tú me pastoreas en el camino aquí. Y esto yo aprenderé si obedezco a ti. Eres mi todo. Eres mi todo, el Señor de todo aquí. Eres todo. Canto a ti, tu fuerza me apoya y tu gracia me libró. Sí, Señor, eres todo mi afán, eres mi todo. Queriendo más, yo he querido menos de tu amor, pues diste todo al morir en sangre y dolor. Así que yo me rindo, mi todo doy a ti. Gracias, Señor. Y gracias por una razón para vivir aquí. Eres mi todo, el Señor de todo aquí. Eres todo y humilde canto a ti. Tu fuerza me apoya y tu gracia me libró. Eres todo mi afán, eres mi todo. Más que bastar, hermanos, más que bastar, eres mi todo. Amén. Señor, agradecemos este tiempo que nos concedes tener, amado Señor, de adoración, Señor. Te agradecemos que tú nos permites, mi Dios, en tu misericordia reunirnos, cantarte, Señor, abrir tu santa palabra, ser edificados por ella, Señor. Bendecir tu nombre, mi Señor. Estamos aquí pues queremos, Señor, que tú nos guíes. Queremos estar, amado Señor, preparados para toda buena obra, Señor. Queremos ser participantes en la gran comisión, amado Señor, de forma activa y práctica, Señor. Te pedimos nos capacites a todos, nos des, amado Señor, todo lo necesario para hacer aquello que tú demandas, Señor. Bendícenos, Señor amado, y úsanos para la gloria de tu nombre. Ayuda hoy, Señor amado, a este pastor, Señor. Ayuda, Señor, al predicador. Amado Dios, permíteme, Señor, ser claro, Señor. Permíteme ser fiel, mi Dios, a tu palabra. Permíteme ser de bendición a mis hermanos, Señor. Permite a mis hermanos que puedan ser edificados, que anhelen todo lo que estamos aquí estudiando. Manténlos, Señor, despiertos, Señor. Que anhelen, amado Dios, Señor, todo tu consejo, Señor, que hoy nos darás.
pero sobre todas las cosas que tu nombre es exaltado. Damos a ti la honra y la gloria y la alabanza. Tú eres digno, Cordero de Dios. Padre, en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos amados. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que hemos estado exponiendo, hermanos, los viernes en nuestro seminario que tenemos del Cordero es Digno. Y hoy, hermanos, me gustaría que profundizáramos en el consejo de la palabra de Dios con respecto, hermanos, a lo que todos queremos saber. Perdonen. Lo que todos queremos saber que la iglesia primitiva hacía, hermanos, para poder lograr el cumplir la gran comisión de manera tan fiel. Hoy, hermanos, a diferencia de otros estudios que hemos tenido, vamos a estudiar más textos bíblicos, hermanos, con respecto a lo que la iglesia hacía y sobre todo oraba para que Dios obrara de manera poderosa a través de sus vidas. El tema continúa siendo, hermanos, confiados en su gran comisión. Este es el estudio 3. El bloque de estos estudios se llama El Señor en la misión. Yo comentaba, hermanos, en el anuncio que hice del taller de hoy, que la oración es la confesión, hermanos, abierta que expresa que sin Jesús no podemos hacer nada. En la oración, hermanos, nos alejamos de nosotros y nos acercamos a Dios con la confianza de que Él nos proporcionará de la ayuda que necesitamos. La oración es la confesión abierta que expresa que sin Jesús no podemos hacer nada. En la oración nos alejamos de nosotros y nos acercamos a Dios con la confianza de que Él nos va a proporcionar de la ayuda que necesitamos. La oración, hermanos, nos humilla al plano de necesitados y exalta al Dios Todopoderoso, hermanos, como el todo suficiente. Obviamente no podríamos olvidar lo que estudiamos antes de la guerra. Si no creemos que hay una guerra, pues nosotros obviamente no estaremos orando por todas las cosas. Si no oramos, hermanos, pues podríamos resumir que creemos poco que Dios sea aquel que da todo a sus hijos cuando se lo piden. Mucho más aquellas cosas, con toda seguridad, mucho más aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Qué interesante, hermanos, es recordar. Algunos han perdido un poco la confianza en la oración por mal enfocarse en que Dios va a dar cuando sea su voluntad. Y el pensar eso, hermanos, nos obliga a dejar de orar. Un segundo, perdón. Perdón, lo bueno que estamos así en un aula, ¿verdad, hermanos? En confianza. Y entonces, hermanos, dejamos de orar porque creemos que siempre la voluntad de Dios es no. Y los que oran, pues oran, hermanos, pero también, hermanos, orando mal. Pero hay un arsenal tan grande, hay tanto poder, mis amados hermanos, hay tantas maneras en cómo nosotros podemos recibir de Dios y que Él va a contestar siempre. Y por eso quisiera enfocarme con respecto a lo que la iglesia primitiva oraba y hacía, mis amados hermanos, para poder cumplir a la gran comisión, mis hermanos. Así que comencemos nuestro estudio de hoy leyendo uno de los textos más preciosos, hermanos, que tenemos en la santa palabra de Dios. Y quisiera que vayan al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, mis hermanos. Juan capítulo 15, versículo 7, y dice la palabra de Dios, hermanos: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, hermanos,
Oramos y le pedimos a Dios que haga por nosotros a través de Cristo lo que nosotros no podemos hacer solos. ¿Y sabes qué es lo que nosotros no podemos hacer solos? Llevar fruto. Llevar fruto. Oramos al Señor en esto. ¿Cómo es glorificado Dios entonces por medio de la oración? Lo mencionaba, la oración, hermanos, es la confesión abierta que expresa que sin Jesús no podemos hacer nada. Pero tenemos que recordar la necesidad de la oración. Hermanos, en ocasiones vemos el avance del reino en otros tiempos o en tiempos presentes con algunos obreros que sirven al Señor. Y de pronto atribuimos a ellos el avance del reino o la prosperidad en determinada obra. Y decimos, es que esos hermanos son tremendos, hermanos. Donde quiera que ellos van, se levantan, hermanos, personas a adorar al Señor. Pero ¿sabes qué es lo que podríamos, hermanos, nosotros decir con toda certeza y convicción, con toda seguridad de que es lo que sucede? Esas personas oran a Dios correctamente. Orar correctamente no es orar mucho, o tomar mucho tiempo para orar, o hacerlo de una manera que agrade a los demás y que digan, oh, qué bonito ora el hermano André. No, hermanos, orar, escuchen con atención, orar es confesar abiertamente que sin Jesús no podemos hacer nada. En la oración nos alejamos de nosotros y nos acercamos a Dios con confianza de que Él nos va a proporcionar la ayuda que necesitamos, hermanos. Esa es la oración. Y si nosotros, hermanos, profundizamos un poco más en esto, podríamos darnos cuenta que en ocasiones invertimos mucho tiempo de oración y no estamos haciéndolo en esta postura de necesitados. O probablemente pidiendo cosas, hermanos, que no son las que mismo Cristo pide al Padre. Entonces, con respecto a esto de la gran comisión, el avance del reino, hermanos, que todos los que estamos estudiando aquí nos interesa, hermanos, este es el motivo porque la empresa de la gran comisión avanza, la oración. La oración empuja, la oración da victorias en la gran comisión. La oración, hermanos, da victoria en la plantación de una iglesia. La oración, hermanos, da la victoria a un misionero que va a otro país. Es la oración, es la oración. Algunos dirían, hermano, entonces, en aquella obra que yo estoy haciendo en mi casa o en el evangelismo que estoy llevando a cabo en la calle o en aquella reunión que yo tengo en algún lugar, el que no prospere la obra, el que no veamos, hermanos, cómo se transforman las personas, ¿tendrá que ver con eso? Sí, nos debemos de preguntar cada uno, ¿qué tanto oras para que las cosas de Dios sucedan en esa obra que tú estás llevando a cabo? ¿Qué tanto inviertes en realidad el tiempo para decir, Señor, levanta a las personas, Señor, del sueño profundo, conviértelos en verdad, Señor, da la provisión para que yo nunca me detenga, Señor, dame la fuerza, Señor, dame el ánimo, Señor, dame el hambre, Señor, ayuda a que estos jóvenes puedan llegar a tus pies, ayuda a que los padres de estos niños puedan llegar al conocimiento de ti? ¿Qué tanto oramos por eso? Entonces, vamos a considerar hoy, hermanos, porque creo que a todos nos importa bastante esto. La mayoría de los que estamos aquí los identifico y los conozco, y todos están relacionados con la predicación del Evangelio de alguna u otra manera. Algunos en su casa, algunos otros hermanos mientras trabajan, mientras visitan amigos, algunos otros con los vecinos, pero determinada, hermanos, de una u otra manera, podemos decir que todos están involucrados, todos los creyentes en predicar. Si no, estás en dificultad. Tienes que examinar tu fe. Es extraño, hermanos, ver a un verdadero creyente que no predica el evangelio con nadie. Pero los que estamos acá parece que sí. Y ahora, obviamente sabemos que todo consejo sin un sustento bíblico, pues hermanos, no funciona de nada. Entonces hoy vamos a considerar el alcance, mis amados hermanos, asombroso, porque sabemos que es un alcance asombroso en la oración, hermanos, vibrante en la vida misionera de los hermanos de la primera iglesia. Es increíble cuán grandiosa fue la glorificación de Dios en todo lo que Él dio para que la iglesia primitiva tuviera un éxito tan grande que después de 2000 años tú y yo estamos aquí gracias a la obra del Señor en ellos. Nos preguntamos, ¿tuvo alcance la primera iglesia? Hermanos, veámonos a nosotros.
No fue solo una obra, una iglesia, un lugar de reunión y un grupo de creyentes, no. Generación tras generación, tras generación, tras generación fueron impactados con la labor misionera de estos hermanos. Hermanos, ellos invocaban a Dios para exaltar su nombre en todo momento. Y si quieren anotar los textos y después anotarlos como yo los leeré, está bien. Y si no, pueden volver a repasar esta clase y poder extraer ahí más, hermanos. Porque tal vez no me detendré mucho en cada texto. Mateo 6:9, oraréis así. Es una instrucción de Jesús. Y qué tristeza es que la ignoremos. ¿Se dan cuenta? Él dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya estudiamos a profundidad lo que significa esto. No es únicamente repetir. Ojo, hermanos, podemos correr el riesgo en creer que el asunto es repetir esta oración. Entonces, en todas las reuniones, en casa y en cualquier lugar, vengan, vamos a orar. Como si el repetir, o no repetir, porque puedo dar un malentendido, sino el simple hecho de leerla, porque es una oración bíblica que Jesús dijo, con eso basta. Pero no, más allá de eso es entender lo que la oración está diciendo. Porque si no sería, hermanos, pues repetirla. Y por supuesto que hay poder, la palabra de Dios tiene poder, pero ¿qué es la petición que Jesús está enseñándonos? Que el nombre de su Padre sea santificado. Que el nombre de Dios sea santificado, sea aquí proclamado, sea creído, que su gloria sea dada a conocer, que la gente pueda tener a Dios en sus vidas. Hermanos, eso es: santificado sea tu nombre aquí, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país. Que tu nombre sea santificado, porque el nombre de Dios no es santificado, al contrario, es blasfemado. Qué importante, hermanos, no únicamente recordar el texto y leer el texto como si fuese algo místico y que va a suceder algo cuando estemos leyendo el texto. No, el poder está en la petición. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por supuesto que la palabra de Dios tiene poder, hermanos. Toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero es la petición. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús? ¿No es interesante? ¿Será que está pidiendo que nosotros repitamos esta oración como si fuera magia? No. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que quiere que pidamos? Que su reino sea expandido, hermanos. Que su nombre sea dado a conocer. Sería un desperdicio de tiempo leer este texto en nuestras reuniones de oración en cualquier lugar sin entender qué es lo que pasa. Es como si nosotros pidiéramos sin creer que hay un poder al momento de pedir esto que Jesús nos enseña que pidamos para recibirlo. Y podríamos pasar años y años y años repitiendo este texto sin ser participantes de la santificación del nombre de Dios en la tierra. Entonces tenemos que creer y decir amén. Santificado sea tu nombre. Entonces, primeramente, yo estoy invocando a Dios para exaltar su nombre en todo el mundo. Señor, tú eres nuestro Padre que está en los cielos. Señor, úsanos para que tu nombre sea santificado en esta tierra. Más allá de repetir la oración, es lo que la oración está solicitando al Padre. Y que es el mismo Jesús enseñándonos a hacer esto, como si Él mismo dijera: ustedes háganlo, creyendo, yo me encargo de interceder por ustedes delante del trono del Padre. Hermanos, es increíble. Entonces ellos invocaban a Dios para extender su reino en el mundo. Si se dan cuenta, el versículo 10 de Mateo 6, hermanos, dice: venga tu reino. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Y que la gente en este mundo está haciendo la voluntad de su Padre. Por eso decíamos el miércoles, tenemos que echar un vistazo, calmarnos, respirar profundo. Toma 5 minutos de dejar tus afanes a un lado. Los afanes del hogar, los afanes del trabajo, hermano, los afanes de los niños, los afanes de cualquier cosa. 5 minutos. Y voltea a tu alrededor en un lugar poblado. Hoy pasamos por el centro de la ciudad, por 16 de septiembre. Y hay una multitud. ¿Se acuerdan que predicamos ahí, el hermano Alex y yo, en esa avenida hace poco tiempo, que me subí a una banquita ahí? Y le decíamos a nuestros hijos: volteen a ver estos hombres. El 99% de esta gente tiene un ticket al infierno. Vean lo que están haciendo. Mira, esos drogándose. Mira, esos homosexuales besándose. Mira esa lesbiana que va ahí caminando. Mira ese que quiere como robar. Mira esos hombres haciendo nada. Mira aquella que quiere buscar nada más amor. Mira aquel hombre que está también viendo nada más con lujuria. Hermanos,
Por eso la oración del Señor Jesús no solamente es como un tipo rosario invisible en el que nos debemos de sentar y repetir. Nosotros podríamos participar de las vanas repeticiones si usamos el texto sin creer que es una oración que Dios va a responder. Y si nosotros lo hemos orado y vemos que no hay una respuesta y que mi vida no es usada para eso, tengo que preocuparme, hermano. Porque entonces estoy repitiendo la escritura sin saber que es una petición o varias peticiones que el Señor Jesús nos enseñó a levantar. Es nuestro precioso Salvador, hermanos, diciendo que lo hagamos. Ahora, si Él dice que lo hagamos, ¿crees que sea en vano? ¿Que la petición no sea cumplida? ¿Que el Padre no conteste si Él es el amén de Dios, hermanos? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esto lo he explicado varias veces, pero me es menester volverlo a explicar. Hágase tu voluntad no quiere decir que mi hermano Leo va a ser operado del apéndice y entonces le escribimos un buen mensaje motivacional diciéndole, Leo, no importa, que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Hermano, jamás he entendido qué quieren decir con eso. ¿Se va a hacer la voluntad de Dios o no? Entonces es como un buen deseo que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Sí, para los cristianos sí, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no es como una palabra de aliento. ¿Estás seguro, de acuerdo con eso? Cuando dice hágase tu voluntad, hermanos, estamos diciendo, no que, bueno, pues ni modo, pues que se haga la voluntad de Dios, ya que. O que dejamos de orar porque a fin de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios. Entonces dices, ¿para qué oramos si a fin de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios? Oh, Señor, te pido que sanes, Señor, a Violeta del cáncer, ¿verdad? Orábamos. Y al final pensamos, no, pues muchas veces no ha contestado. Bueno, Señor, pero que se haga tu voluntad. O algunos otros muy audaces, críticos, mordaces, decían, hermanos, pero acuérdate que se va a hacer la voluntad de Dios, o sea que sea, entonces, ¿qué? ¿No oro o qué? No, hermanos. Cuando el Señor Jesús está diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, es que cuando viene el reino del Señor a nuestras vidas, en lugar de hacer nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Amarlo a Él sobre todo, obedecerlo, amar a mi prójimo. Su voluntad es que yo sirva, hermanos. Su voluntad es que yo entregue mi vida en sacrificio vivo. Su voluntad es de que yo tenga pensamientos de verdad, de honestidad, de alabanza, que manifiesten virtud. Su voluntad es que yo sirva para la expansión de su reino. Cuando Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, es que está diciendo, en el mundo, Padre, los hombres hacen la voluntad que ellos quieren. Hacen la voluntad, dice Juan, de su padre el diablo. Y aún en la iglesia, hermanos, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y seguimos haciendo la nuestra, ¿cierto o no, hermanos? En parte somos espirituales. En parte nosotros, hermanos, dedicamos nuestras vidas a muchas cosas religiosas. Está bien, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos? No, realmente no. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, y esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es? ¿Quién sabe ese texto? Y esta es la voluntad de mi Padre, que lleven mucho fruto. Esa es la voluntad de mi Padre, que lleven mucho fruto. Y sí, también leo, es buena, agradable y perfecta. Entonces, si vamos entendiendo la oración de nuevo, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Estamos abriendo la puerta para que Él dé el poder para expansión del reino. Entonces, la plantación de una iglesia, la gran comisión y comenzar a plantar una iglesia o las misiones, no es solamente que, mira, en este territorio tuvieron buenos oídos para oír. O en este lugar habían corazones dispuestos, algunos dicen. O en este lugar no. Nada en esta vida sucede a menos de que sea la voluntad de Dios. Y si hay éxito en una misión es porque Dios, hermanos, proveyó para que se hubiese. Pero ojo, hermano, un proveedor de algún producto, ¿a quién le va a proveer ese producto? Supongamos que yo soy un proveedor, un distribuidor, y yo tengo aquí todos los productos. ¿A quién yo le voy a dar el producto? Al que me lo pide, ¿verdad, hermano? Porque yo no voy a ir y voy a decir a la gente, miren, tengan. Yo no sé qué necesitan, yo no sé qué piden. Entonces, si las cosas pasan porque Dios quiere, por supuesto, pero Dios da a aquel que pide. Ojo, hermanos, porque es muy importante salir de esta mentira. Muchos dicen,
No, pues es que no pasó nada porque no era la voluntad de Dios. Es que yo dejé de hacer esto porque no era la voluntad de Dios. Es que yo no prediqué porque no era la voluntad de Dios. Es que yo no voy a hacer eso porque no es la voluntad de Dios, porque pues no siento el gozo, no siento el deseo. No, mis amados hermanos, el Señor nos ha enseñado que debemos ser responsables, esforzarnos, ser valientes. Levantar una pierna, poner la otra también, lavarme la cara, despertarme, salir de mi zona de confort. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra es. Yo como creyente, yo ya sé cuál es la voluntad de Dios, pero sé que soy un tropiezo para mí mismo. Me da miedo, hermanos, pensar que a lo mejor la iglesia podría promoverme porque soy una persona que tiene requisitos pastorales. Y escucha esto, tú debes tener requisitos pastorales, aunque no seas llamado a ser pastor. Tú debes ser un hombre irreprensible y tú también tienes que ser fiel en todo. Ese es el llamado del cristiano. Hermanos, escuchen, ese es el llamado del cristiano, no únicamente de los pastores. Lo que pasa es que los pastores forzosamente deben de perseverar en esto, pero toda la iglesia debe buscar los requisitos del diácono y del pastor. Todos, hermanos, todos. Y es muy difícil que de pronto alguien te diga, hermano Toño, sabes, hemos visto, hermano, que perseveras, eres puntual, estudias, hermano, has tenido un crecimiento, vemos que eres un buen esposo, eres un buen hermano, eres fiel en todo. Hermano, fíjate que hay un problema, hay una iglesia, hermano, que se quedó sin misioneros porque los mataron. Tienes que ir allá. Es muy difícil cumplir la voluntad de Dios, hermanos. Cuando decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad, es decir, yo me destrono, abandono mi voluntad y digo, soy un siervo inútil que solamente quiere hacer lo que tú dices y yo obedezco a eso. Si te das cuenta, el tono va ahí porque dice como en el cielo. Y lo he repetido, cómo se hace la voluntad en el cielo, no únicamente cómo se cumple su obra, eso lo sabemos. Cómo se hace la voluntad que Dios quiere que se haga por los ángeles, hermanos. ¿Tardan en responder? Inmediatamente. Así como los ángeles obedecen en el cielo a tu voz, así también nosotros. ¿Para qué? Para cumplir a la gran comisión. Entonces, como me soy un tropiezo, te decía, yo oro y digo, Señor, te pido que yo no sea más un tropiezo para poder cumplir a tu llamado, que yo no sea más un tropiezo para hacer tu voluntad, que yo no tenga más temor, Señor, que yo no me engañe a mí mismo creyendo que tú me llamaste para que yo haga esto hasta lo que hoy he hecho. Sé que tú no me necesitas, Señor. Sé que yo no voy a ayudarte a ti, Señor. Sé que yo serviré como un siervo inútil aquí en la expansión de tu reino, pero me estorbo. Cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, sabemos qué es lo que nos estorba para poder obedecer su voluntad como en el cielo se obedece. Y sabes, hermano, el Señor nos está enseñando que no recibimos hasta hoy porque no hemos pedido en su nombre, dice el Evangelio de Juan. Hasta hoy no reciben porque hasta hoy no has pedido nada en mi nombre. Y nosotros, hermanos, estamos en una zona muy tremenda porque en el momento que tú dices, ya me cansé, yo sé que Dios me ha llamado a mí para algo muchísimo más de lo que yo estoy haciendo hoy. Sé que hay un montón de almas que están extraviándose y perdiéndose. Sé que de una manera u otra puedo escabullirme, hermanos, porque hoy la idea que la iglesia tiene es escabullirnos y decir, es que este trabajo no es para mí, este trabajo es para ellos. Entonces, ¿y cómo sabes? Porque aquí me siento bien, aquí me siento cómodo. Entonces, se trata de llamados. No, es que ese llamado es para mí no creo que sea. No, hermanos, quiero decirte que si tú entrevistas a un misionero o a una persona que se dedica a servir a Dios y le preguntas, hermano, ¿y realmente tú te sientes siempre con fuerza, siempre con ánimo, siempre con ganas, siempre tienes lo necesario? Yo te aseguro que te va a decir, no, siempre estoy cansado. Siempre tengo ganas de no ir, siempre tengo ganas de dormirme, siempre tengo ganas de tener vacaciones, siempre tengo ganas de tener un poco más para poder hacer las cosas. Entonces, los misioneros oramos, Señor, ayúdame en mis debilidades porque tengo tantas que me impiden poder cumplir a tu voluntad. Y lo más glorioso que estamos leyendo es que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos todo lo que queramos y nos será hecho. Y es un error no hacerlo. Yo hoy veo, hermanos ministros, predicadores, misioneros, que están sufriendo porque la obra del evangelio no avanza en sus vidas.
Yo les pregunto, ¿en realidad están orando para que el Señor quite todos los tropiezos que ellos mismos tengan y el Señor obre proveyendo todo lo necesario para que ellos avancen? Porque lo que vamos a ver hoy en estos textos es debilidad en los hombres que sirvieron de una forma increíble para la expansión del reino. No fortaleza, hermanos. No dijeron, yo creo que esto es lo mío. Es que yo lo hago así, hermano, pero es que hay una necesidad acá. No, pero es que yo lo hago de esta manera. No, hermanos. Ellos dijeron, Señor, aquí me tienes. Estoy desnudo, estoy débil. No tengo fuerza, Señor. No sé cómo, pero aquí estoy. Aquí estoy. Lo único que sé es pescar. Lo único que sé es sacar dinero fácil. Soy un cobrador de impuestos. Es lo único que sé hacer. Lo único que sé hacer, pues es aprovechar de la herencia familiar. No sé hacer nada. Estos son los hombres que Dios usó, hermanos. Ellos invocaban a Dios para extender su reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Es decir, Señor, queremos obedecer como tus ángeles obedecen. ¿Lo hemos pedido, hermanos? ¿Lo has pedido, Señor? Quiero obedecer como tus ángeles obedecen. Por supuesto que sabemos que podemos hacerlo, pero los tropiezos que yo no puedo quitar de mí, Él los quita, hermano. Él los quita. Así como Él proveyó a esta iglesia débil para que llegáramos a ser hoy iglesia por el trabajo de ellos, Él sigue siendo el mismo Dios y proveyendo para la expansión de su reino como hoy. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué más hicieron? Ellos clamaron a Dios, hermanos, para que el evangelio fuese predicado con diligencia y honor. Falta diligencia y honor. Hoy hay muchas bromas, hermanos. Hoy hay muy poco aprecio, mucha risa. Aún los que queremos ser serios echamos en poco aprecio lo que está pasando, hermanos. Y no somos diligentes, somos fluctuantes, no constantes, no perseverantes. Y tenemos que orar. Segunda a los Tesalonicenses 3:1, hermanos. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pero ojo, ¿esta oración la hacemos, pastor? Oramos eso, sí, pero es que oramos cuando voy a ir a predicar, cuando vas a ir a predicar, o sea, vas a ir a predicar al hospital y decimos este texto. No, estamos hablando de una carrera imparable. Estamos hablando que esta oración es constante para que hagamos la obra constante, con diligencia y con honor. Constante. No debería de extrañarnos el trabajo de los hermanos que perseveran año tras año. Debe de extrañarnos porque el trabajo nuestro no persevera año con año. Lo normal, conociendo a Cristo en la cruz y resucitado y viendo la necesidad que hay en el mundo, lo normal es, hermanos, vivir para su gloria. Lo anormal, conociendo a Cristo en la cruz y Cristo resucitado, es no vivir para su gloria. Vivir para su gloria es vivir conforme a su voluntad, hermanos, entiendan. Porque podría decir, hoy voy a lavar mi coche para la gloria de Dios. O hay quien dice, bueno, yo voy a tocar música como satánica, pero voy a hacerlo para la gloria de Dios. Hoy voy a robar para la gloria de Dios. No, hermanos, si es para la gloria de Dios, es conforme a su voluntad. Es lo más difícil que tenemos que hacer. ¿O qué es más difícil, hermano? ¿Trabajar o ser un misionero de tiempo completo? Te doy un trabajo de 24 por 24 de vigilante de una fábrica. No sales a comer, no hay baño más que una vez al día. O ser misionero, ¿qué escoges? No, escoges donde hay dinero, donde puedes tener para tu renta, donde puedes llegar a tu cama después, donde puedes tomar agüita, donde puedes estar bien. Y puedes llevar esa vida y también puedes ser cristiano. De la otra parte, pues es la guerra, es, hermanos, estar dentro de la batalla, es no tener opción, es tener que continuar, es ser fiel, es cuidar tu testimonio, es ser perseverante, tener buen ánimo, animar a los demás, orar por los demás, ver por sus necesidades. Esa es la parte difícil que no todos desean hacer porque es la parte más incómoda. Pero esa es la parte que da gloria a Dios. Es la parte de una entrega, hermanos, completa. Entonces, mira la oración de la primera iglesia. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros. ¿Para qué quieren que oren? Fíjate la petición, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Para que cuando nosotros, hermanos, vayamos, para que las personas con las que vamos crean como ustedes creen.
Son oraciones que tienen un trasfondo. No puedo irme a ese punto, pero no podría evitar decirlo. Hoy en día hay muy poca gente orando por esto. Hay envidia, hermanos, ministerial. Hay malos pensamientos de los obreros, porque nos ponen un nivel muy alto. Entonces, al yo no alcanzarlo y yo sentirme espiritual y verlo aquí, digo, me humilló, me está poniendo un nivel muy alto que yo no cumplo. Entonces, qué coraje. Falta visión de cuerpo. Yo quiero el bien para mi pie, quiero el bien para mi mano. Yo quiero el bien, hermanos, para mis extremidades totales, mi cuerpo. Falta unidad, falta amor, falta, hermanos, deseo de que, bueno, si yo no estoy cumpliendo la voluntad de Dios, en ese sentido, bueno, yo voy a encargarme de con mis ganancias proveer a los obreros fieles de tal manera que esos hermanos no sufran ni por una gripe. Y aparte sé que son fieles y para que tengan que repartir a manos llenas. Y no voy a ayudar con 10 pesos, 20 pesos, voy a dar la mitad de lo que gano. A fin de cuentas me alcanza con el resto. Ese tipo de cosas, hermanos, que algunos malinterpretan y malusan, se puede usar bien para la gloria de Dios. No importa, y todo lo que tengo va. Ya que yo no voy, yo voy a poner ahí, mira, ayuda. Bueno, no tengo dinero, hermano, soy muy humilde, tampoco puedo ir, tengo una discapacidad. Bueno, ¿sabes qué hagas? Deja las marcas de tus rodillas en la orilla de tu cama y ora por horas y por horas y por horas y por horas, de manera fiel, con amor para tus hermanos y para aquellos a los que están sirviendo. Pero de una o de otra, no podemos hacer la voluntad nuestra poniéndole el nombre de Dios, que es lo que normalmente hacemos. No, yo sí, no, yo sí, no, yo sí. A ver, platícame. Porque podemos ver cómo hacía la voluntad de Dios la iglesia primitiva, y la oración era: por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Qué bendición de oración, hermanos. Ellos clamaron a Dios para que el evangelio fuera predicado con diligencia y honor. ¿Qué otra cosa, hermanos? Lucas 11:13 y Efesios 3:19. Lucas 11:13, hermanos, en la Nueva Versión Internacional se lee de una manera muy deliciosa. Lucas 11:13, hermanos. Dice: pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijitos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Hermanos, escuchen. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. A lo mejor diríamos: no, hermano, pero yo no soy malo con mi hijo. Bueno, él está hablando de la maldad que hay en mi corazón, porque aún las buenas dádivas que en ocasiones damos a nuestros hijos tienen algo de pecado, hermanos. Son dadas cuando no se deben de dar, o cualquier otra cosa, y la maldad está en nosotros. Dice: pero si ustedes lo hacen, dan lo mejor que pueden. Dan hasta, hermanos, algunos cristianos hasta pueden dejar de congregarse por hacer algo por su hijo que no sea de salud, por llevarle un partido de fútbol o no sé. O sea, dan todo. Dice: si siendo malos lo hacen, ¿cuánto más Dios, el Padre Celestial, les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mira Efesios, hermano, capítulo 3, versículo 19 también, si no lo has anotado. Dice, hermano: 3:19 dice: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál era otra oración? Los hermanos acudieron a Dios para tener llenura del Espíritu Santo. Ellos pedían: Señor, llénanos de tu Espíritu. Llénanos, hermanos. Cuando oremos eso, hagámoslo con fe. ¿Qué quiere decir eso? No podríamos estar pidiendo ser llenos del Espíritu Santo y no ser llenos. No es únicamente: Señor, llénanos de tu Espíritu, como si fuera un vaso de agua o nos mojara. No, ser llenos del Espíritu Santo es lo que experimentaron el día del Pentecostés los apóstoles, que desde esa vez prácticamente firmaron su renuncia a su propia vida y fueron hacia la muerte. Firmaron su renuncia a la vida, a su vida, y fueron a morir. Desde ese momento ellos jamás, hermanos, volvieron a negar, ni a traicionar, ni a huir de hacer la voluntad de Dios.
tuvieron luchas, el apóstol Pablo dudó y pensó que moriría. El apóstol Juan tal vez también creyó que ya estaba abandonado por Dios cuando estaba ya anciano en la isla de Patmos, pero ninguno dejó de dar su vida. Y escuchen, no únicamente dar su vida a Dios, como muchos nosotros creemos que resumiríamos esa expresión, ¿verdad? Yo di mi vida a Dios, no. Dar mi vida a Dios se va a medir por dar mi vida a los demás. Dar mi vida a los demás. ¿Quieres saber si en realidad has dado tu vida a Dios? ¿Qué tanto te das para los demás? ¿Qué tanto tiempo inviertes en gente desconocida? En gente que no huele bien, en gente que tiene piojos, o en gente que te trata mal, que te ofende, que te maldicen. ¿Qué tanto tiempo inviertes para tu gente, tu familia, la iglesia? Eso es lo que yo debo de tenerme como prueba para saber si en realidad he entregado mi vida a Dios. Porque ¿saben qué es lo más fácil, hermanos? Que un pecador diga, yo ya le entregué mi vida a Dios, soy tan feliz y estoy tan bien. Espérame, no únicamente, hermanos, el Señor nos salvó para que digamos que estamos muy felices como los hippies, sino que Dios nos dio para entregarnos a los demás. No hay amor más grande que este, el que uno dé la vida por sus amigos, dice la Escritura. Hermanos, dar la vida es la señal de que el Espíritu Santo está en realidad por completo en nosotros. ¿Cómo puedo decirlo bíblicamente? Bueno, te doy la vida de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo, hermanos? ¿Por quién? ¿Por Él? ¿Acaso Él apreció su vida, hermanos? No dice la Escritura que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿verdad, hermanos? Se humilló a sí mismo y se hizo hasta lo más extremo, hermanos, de profundidad en el servicio. Y ahí se entregó a la muerte, y una muerte de cruz, de maldito. Entonces, qué interesante es, porque cada uno de los que queremos servir a Dios, sabemos cuáles son nuestras deficiencias, con toda honestidad delante del Señor. Entonces, los hermanos de la iglesia primitiva también, hermanos, aunque eran súper hermanos, ellos sabían sus debilidades, porque al ver el peregrinar, ¿no? Yo les decía ayer en el sermón a la misión en Cartolandia, la iglesia de Cartolandia, les decía, ¿y ustedes saben cuándo esto se va a terminar? Esta reunión, perseverar, continuar, mojarnos en la lluvia, tener comunión, orar, seguir avanzando en la Biblia, nunca. Entonces, cuando nosotros vemos que el caminar en Cristo, hermanos, no tiene como una meta aquí en donde decimos, ya por fin llegué, sino que en realidad es estar lucha, perseveranza, hasta que Cristo venga y ahora sí lleguemos al galardón supremo, pues de pronto no es tan agradable, hermano. No es tan agradable de pronto a la carne, no es como algo que digas, estoy corriendo y voy a llegar y voy a tomar agua y voy a descansar. No es una lucha que parece que de pronto vale de mal en peor. Y más cuando tenemos en nuestra mente que la iglesia debe ser perfecta, que los hermanos nunca deben de fallar, que los pastores pues son intachables. Y no, siempre nos encontramos y decimos, pero ¿por qué en la iglesia cristiana pasa esto? ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? ¿Cuándo leímos en la Escritura que no? ¿Cuándo vimos en la Biblia que los hermanos son perfectos o que los pastores nunca se equivocan? O sea, ¿cuándo vimos ese modelo? Pues sale del Satanás. En mi mente ha implantado ahí, hermanos, la idea de una iglesia y de unos hermanos y de una familia y de un pastorado y de una esposa y de un esposo y de unos hijos que no encuentro yo en una práctica en la Biblia, sino vemos una lucha por alcanzar eso. En un mundo que no quiere eso, entonces es lucha constante. ¿Qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles vieron resucitar a Cristo y aún temblaban, fueron obedientes. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos, el Señor nos dijo que fuéramos ahí, que esperáramos hasta que llegara su promesa. Pero estaban ahí. Lo mismo igual, nosotros podemos estar ahí. ¿Y qué vamos a pedir? Vamos a acudir a Dios para que nos llene de su Espíritu Santo, a todos, hermanos, a todos. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará, hermanos, lo que le pidamos a su Espíritu? Otra cosa, hermanos, que ellos pedían, son muchos textos, así que sean pacientes. Lucas 18:7, lo que estamos haciendo es armarnos de oraciones para con la Biblia pedir a Dios. Lucas 18:7. Ellos invocaban a Dios, hermanos, para que se vindicara la causa de su pueblo. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche, de día y de noche?
Dice Lucas 18:7, ¿verdad? ¿Y acaso Dios no hará justicia para sus escogidos que clamen a Él día y noche? No hará, o sea, oraremos si Él no va a responder, no hará justicia. Cuando habla de esta justicia estamos hablando de su reino, hermanos, de nuevos corazones, de vida a los muertos, de expansión del reino. ¿Ustedes creen que es mentira? ¿Ustedes creen que Cristo solamente vino para morir ahí, resucitar y dejar todo igual? No, hermanos, ¿saben por qué no se ha terminado el mundo? Porque aún la expansión del reino continúa. Porque es necesario que el evangelio llegue a todas las etnias e inmediatamente venga el fin. ¿Ya llegó a las naciones? Claro. Si nos preguntamos si ya llegó a todos los continentes, ¿crees que el evangelio ya llegó a todos los continentes? Hermanos, estamos en México. ¿Sabes en dónde estaba Cristo? ¿Sabes en dónde estaba? Y el que el evangelio haya llegado aquí, hermanos, por favor. Es un viaje larguísimo y hermanos, es traer el evangelio de boca a boca hasta acá. Nosotros en el tiempo de Jesús adorábamos piedras y llegó el evangelio, somos un rincón del mundo. Pero el asunto es que el evangelio tiene que ser predicado a todas las etnias, a todas las etnias, a todos los pueblos no alcanzados. Por eso no ha venido. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que siga avanzando el reino. De que siga avanzando el reino. Entonces, hermanos, ellos invocaban a Dios para que se vindicara la causa de su pueblo. Señor, obra, Señor, obra, Señor, obra. Estamos clamando a ti día y noche. En Romanos 10:1 también vemos, hermanos, que dice la palabra, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación a Israel. Entonces, ellos acudían a Dios para que Él salvara a los incrédulos. ¿Qué tanto tiempo pasamos orando por nuestra familia incrédula? ¿Qué tanto tiempo nos quejamos por los incrédulos que hay en nuestra casa, hermanos y vecinos? Ay, es que no, ya no puedo, mi esposo, ay, mi esposa, mi madre, mi padre, mi hermano. Sí, está bien. ¿Acaso pasas más tiempo orando de lo que pasas quejándote con otros de los incrédulos? Si pasamos más tiempo orando que eso, espera, Dios va a obrar. Y la manera en cómo va a obrar no es que un ángel bajará a predicar el evangelio. No, Él no escogió ángeles para predicar el evangelio. Él escogió a hombres. Y lo más seguro que aquel que está pidiendo se le dará el valor para predicarles fielmente a aquellos por los que se pide. Porque la salvación viene, hermanos, por el oír también el evangelio. Entonces tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo, pero oramos y al momento que oramos por la salvación de ellos, Cristo está intercediendo, hermanos, pidiendo por nosotros para que nosotros seamos participantes de la salvación de ellos. Hermanos, es una bendición. Oraban para la salvación de los incrédulos, Romanos 10:1. También Efesios 6:17 y 18, hermanos. Ellos invocaban a Dios para dirigir el uso de la espada, hermanos. El uso de la espada. ¿Cuál es la espada en estos textos de la armadura? Tomad la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces ellos invocaban a Dios para dirigir el uso de la palabra. Cuando predicas, hermano, cuando predicamos en calle, cuando predicamos en hospitales, en cárceles, en el transporte público, en los parques, la palabra, está bien, aquí está la palabra, pero también los testigos de Jehová la tienen, y también la luz del mundo, y también los mormones, y también algunos, muy pocos católicos romanos. Pero nosotros, Señor, usa tu palabra, lo que voy a hablar, úsalo, direcciónalo a los corazones, Espíritu Santo, obra, esta palabra es santa, Señor, obra, mi Dios. ¿Cuánto pedimos, hermanos? Dios hace las cosas, su palabra es santa, el Espíritu está con nosotros, Él da vida a los muertos, sí, pero nosotros también tenemos labor, hermanos. A veces lo que hacemos es cumplir por cumplir y dejar que Él haga todo. No es así. Hay colaboración en esta obra, es Dios haciendo a través nuestro, nosotros respondemos. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dice Pablo, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Para aquellos que se preocupan, hermano, pero yo no puedo estar orando en mi trabajo, ¿cómo voy a orar frente a la gente con la que trabajo? En el Espíritu, no te preocupes. Velos y velos con amor. Y di, wow, mi compañero de trabajo, si se muere sin Cristo, va a ir al infierno y me cae bien. Tiene una familia preciosa y
Señor, usa tu palabra. Voy a darle algunos textos, Señor. Voy a creer que va a sobrar. Y es como si oramos, hermanos, y traemos esa espada y de pronto la enterramos en un lugar. Y luego le damos un abrazo y le damos otro texto y otro puñalazo en la espalda. Y otro por ahí y otro por allá. Hermanos, debemos orar para que eso haga efecto. No porque Dios necesite de nosotros, sino porque Él así ha querido que lo hagamos. Es parte integral de su obra. Efesios 18 y 19, capítulo 6 también. Ellos invocaban a Dios por denuedo en la proclamación del Evangelio. Oh, hermanos, ¿cómo falta el denuedo? Podríamos ver, hermanos, a dos predicadores predicando el mismo mensaje con la misma gente, ver que hay respuesta con un predicador y con el otro no. Denuedo, denuedo, denuedo. Integridad en el deseo de salvación, pasión por la salvación, hermanos, amor por las almas, deseo de hacer la voluntad de Dios. Todas esas cosas invisibles que son parte del ministerio de forma integral, son visibles por el Espíritu Santo. No hay esa integridad, pues hermanos, no hay comunión con el Espíritu Santo. Está contristado porque Él ve las intenciones del corazón, o las palabras que salen de nuestra boca, como aquello que Él va a tomar para dar en respuesta a poder. Entonces la iglesia invocaba a Dios por denuedo. Señor, danos denuedo en la proclamación del Evangelio. Señor, danos honestidad en el mensaje, danos amor por las almas. No permitas que lo hagamos porque lo debemos hacer, sino porque tenemos la necesidad de que ellos se deleiten en ti. Dice el apóstol Pablo, oren en todo tiempo, escuchen, con toda oración y súplica. ¿Para qué suplicaríamos, hermanos? ¿Para qué suplicaríamos en la proclamación? Porque hay muchas debilidades en nosotros, mucha carne, mucho estorbo, mucha timidez, mucho nerviosismo, mucha ira, hermanos, mucha pereza. Y también hay mucha dureza en los corazones. Nos ha tocado predicar a algunos de nosotros, les platicaba de hace poco, predicaba con gente que ha hecho cosas muy malas, hermanos. Y tratar de penetrar a su mente es increíble porque hay una dureza tan grande y una convicción de su fe o de su fe en lo que creen que no los mueves. Entonces estás predicando y estás pidiendo sabiduría. Señor, dame otra palabra que perfore. Y viene el Espíritu Santo, te la da y ¿qué piensas de esto? Y Señor, dame defensa. ¿Y qué crees de esto otro? Y en ese momento estás orando y el Espíritu Santo está obrando. Pero muchas veces no, sacan argumentos, se defienden y han llegado aún creyentes por no orar a inventar cosas, mis hermanos. Como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. Híjole, y si no es eso, usan otras cosas que no están en la Biblia. Como para decir, no voy a perder, va a haber, no está en la Biblia, pero lo va a ganar. Pero hermanos, ellos invocan a Dios por denuedo, por honestidad, por integridad, suplican por sus debilidades, por las debilidades de los demás. Ellos desean exaltar a Dios y salvar almas con todo su corazón. Por eso Pablo les dice, oren en todo tiempo. Recuerda que ya habló de una guerra, ¿verdad? Oren en todo tiempo, están en guerra, supliquen en el Espíritu. Dice Pablo, oren por mí. Esta es la parte final que es gloriosa, porque creo que Pablo tiene ganas de que oren por él desde el principio, pero sabe que algunos pueden decir, ¿y por qué primero no oras por nosotros en lugar de que pidas que oremos por ti? Al final lo pide. Oren por mí. ¿Para qué, Pablo? ¿Para que te libren de cárcel? No. Para que tengas una buena cena hoy, que los romanos se tienten el corazón y te lleven ahí unos tacos de frijoles con chile jalapeño, crema y ahí una Coca-Cola. No, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, encadenado del cuello con un cuello aquí de metal, encadenado de las manos, de los pies, con los cepos, cansado, anciano y pidiendo esas cosas, dirían algunos, ¿verdad? No, pídele a Dios bien, pídele libertad. Para él eso era libertad. El amor por los perdidos que estaban atormentándolo. En esta ocasión está pidiendo oración porque va a predicar, hermanos, a los reyes que estamos estudiando en la serie Los Hechos. Por mí oren. ¿Para qué? Entonces nos enseñan que la iglesia invocaba a Dios por denuedo, por honestidad, por valor, por amor, por abnegación para la proclamación del Evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos?
Entendemos poco a poco por qué ellos tuvieron el éxito que tuvieron. ¿Estás de acuerdo? Lo más cómodo para nosotros es decir, porque Dios quiso. Y entonces dejamos de honrar a los que Dios honra. Ellos trabajaron, ellos hicieron lo propio, oraron. Hechos 4:29, hermanos. Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. ¿Se dan cuenta? Señor, míralos. Mira cómo vienen en contra de nosotros, se ven tan violentos. Parece que nos pueden hacer mucho daño, Señor, tienen mucha furia. Y lo que piden no es líbranos de aquí. Concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Nos enfrentamos en ocasiones a policías, ¿verdad, hermanos? A guardias, a gente que grita y que te sacan, vete de aquí, salte, y tantas cosas nos ha permitido ver el Señor en este tiempo. Ora por valentía. Señor, dame valentía. Usa a tu siervo, dame sabiduría para actuar como cristiano, porque tengo carne, Señor, y yo también podría responder mal. Ayúdame, Señor. ¿Y sabes qué hace la iglesia que ama a Cristo? También, oh Señor, mi hermano está en problemas. Padre, Señor, úsalo, dale valor, ayúdalo. Y esto tiene que ser cuando nos encarcelen y esas cosas que pueden llegar a suceder a esta generación o la próxima o a la próxima. De seguro sucederá. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Ve qué petición tan preciosa y santa. Concédenos, Señor, tener valentía y hablar tu palabra en esta circunstancia. Esta es una de las oraciones que probablemente más tenemos que orar, porque nuestras tribulaciones y la violencia que el mundo levanta, por la cobardía que hay en nosotros, hermanos, por la falta de dinero, de tiempo, por falta de valentía. Porque acuérdate que el valiente no es el que no siente temor y lo hace. El valiente es el que tiembla, pero sabe que tiene que hacerlo. Que tiene miedo, pero lo hace. Y tenemos que orar. Concede a tus siervos que sean valientes, Señor, y que hablen tu palabra. También vemos en Hechos 4, del 29 y 30, que lo repito, hermanos, el versículo 30 también, ellos invocaban a Dios por señales y prodigios. Es bueno que oráramos por eso, claro, hermanos. Dios continúa haciendo milagros. Nosotros podemos decir, Señor, y si tú quieres, aprovechamos, haz un milagro en lo que yo predico y salvas almas, haz un milagro. Mira ese niño ahí enfermo, Señor, mira ese anciano, mira esa persona que está muriendo, haz un milagro. Glorifica más a Dios que pidamos un milagro a que no lo pidamos, ¿sabías? Porque ¿quién sabiendo que Dios puede hacer un milagro no se lo pediría? Pues solamente aquellos que dudan que lo hagan. Ahora, ¿es de cristianos hoy, reformados o modernos, hermanos, contemporáneos, de sana doctrina, pedir que Dios haga milagros? ¿O eso ya pasó de moda, hermanos? No, al contrario, pedimos por milagros. ¿Qué Dios no nos ha concedido milagros aquí frente a nosotros, hermanos? ¿Qué Dios no acaba de sanar a nuestra preciosa hermana Violeta, hermanos? A nuestra hermana Rosalía. La hermana Gaby no es un milagro con lo que ella está padeciendo. Hermanos, milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Desgraciadamente no siempre hemos pedido por ellos para sentirnos con más gozo de haber visto la gloria de Dios, pero debemos pedir. Ellos pedían también, por supuesto. Nadie ganará, hermanos, lo que no he dicho. El milagro más grande es la salvación. Pero si Él salva, ¿a poco Él no podrá sanar a una enfermedad, hermanos? O hacer cosas de ese tipo. Ellos invocaban a Dios por señales y prodigios. Dice, y ahora, Señor, concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Escucha, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hasta la fecha ahora yo no he conocido a alguien con sana doctrina que se atreva a llegar a un funeral y que le diga al muerto, levántate de ese ataúd. Y podrías decir, hermano, estás hablando de sana doctrina. Atrévete a decirme que un milagro que Dios haga no es sana doctrina. Pero falta fe que Dios lo pueda hacer. Entonces te pasará como al pastor Charlie le pasó una vez, que tenía toda la convicción de decirle a una ciega por diabetes que iba a ver. Se los digo de todo corazón, tengo testigo mi esposa, hermanos. ¿Saben que no inventaría algo así? Bueno, al menos muchos saben que no lo haría.
y sentí en mi corazón, es más, puedo decirte, como si Dios me dijera, dile que va a haber en 3 días. Yo le había predicado el evangelio, ya había sido quebrantada, ya estaban yendo a la misión que estábamos plantando. Imagínate eso con alguien que cree que está en la sana doctrina y esas cosas pues son de cuidado. Y yo debatía conmigo y decía, no, estás loco, no le voy a decir eso. Y yo pensaba y decía, imagínate, le digo eso y después no, ya no va a ir a la iglesia. Yo quiero que vaya a la iglesia, yo quiero que ver su salvación. Y debatía con eso, hermanos. Literalmente sentía que el Espíritu Santo me decía, díselo, díselo. Y yo tenía temor, como si eso fuese en contra de la doctrina bíblica, hermanos. Como si fuese en contra de la doctrina sana. Estoy equivocado. Y me atreví a decirlo. Creo que el Espíritu Santo me obligó a decirlo. Y dije, bueno, total, si no pasa nada, jamás la vuelvo a ver. Y ella tampoco me va a ver. Y sucedió lo inimaginable para mí. 3 días pasaron, hermanos. Y mi esposa Carlita me habló y me dijo, mi amor, o papito, o mi hermoso, mi amado. Flaquito no, porque estaba llenito. Pero algo me dijo bonito y me dijo, ya ve, Marta, ya ve. Yo no agarré, hermanos, lo que ella me dijo, yo pensé que ya ve, Dios. Y creo que hasta le dije, gloria al Señor, sí, amén. Marta está viendo, no me digas eso, no me digas eso. Abandoné a mi cliente que estaba yo con él trabajando y me fui. Y al día siguiente ella fue al culto y leyó unos salmos. Tenía ceguera de diabetes, hermanos. De hecho, Dios le dio tanta vista que llevaba puesto el día que fue. Unos lentes oscuros, los niños le pusieron la mosca. No resistía la luz. Es sorprendente. ¿Qué me enseñó el Señor ahí? Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere, cuando le place. Y yo cometo el error de confiar poco. Y poco a poco mi fe va menguando. En base a otras oraciones que he hecho, que no responde, digo, no, pues entonces nunca responde. Y con el temor de que algunos digan, oye, no que Él es de sana doctrina, porque está orando por un milagro en la carne. No, hermano, que el Señor lo salve, pero la sanidad no importa. No, claro que importa la sanidad. O dime, ¿tú no gozarías de que el Señor sanara tu cáncer? Y dirías como Martín Lutero antes de ser convertido, no importa, golpéame más, dame más cáncer, dame. No, si me salva y me sana, alabado sea su nombre. Si Él me salva y no me sana, también alabado sea su nombre. Pero qué bendición es ser sano por un milagro de Dios. Ellos invocaban el nombre de Dios, hermanos, para milagros también de sanidad en sus cuerpos. ¿Y sabes qué Dios hacía? Sanaba. Pero hermano, es que en ese entonces Dios lo hacía porque no había Biblia. Sí es cierto, Dios abría la puerta con milagros, hoy con su palabra, pero quiero decirte que el Dios de los milagros de ese tiempo sigue siendo el mismo Dios de hoy. Y mi Dios, no sé el de todos, pero mi Dios hace milagros y muchas veces nos los permite ver cuando oramos, hermanos, y a Él le place hacerlo. Te invito a que lo hagas. A fin de cuentas, Él hará su voluntad, ¿verdad, hermanos? Pero si tú quieres, Señor, puedes. Hermanos, leemos también, mis hermanos, en Juan capítulo 5, versículo 17 al 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice, y oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta de esto, hermano? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué me gusta más aún de mí, de ustedes? Que Elías no vio a Cristo en ese momento como nosotros lo hemos visto ya. Y ahora nosotros podemos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Elías no. Elías no. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. ¿Qué oraban también, hermanos? Santiago 5, 14 al 15 dice, en todas las traducciones más fieles nos enseña que también oraban por sanidad de los hermanos o de las personas que estaban cercanas a ellos. Dice Santiago 5, 14 al 15, llame a los ancianos. Esto es especial, hermanos, es una porción que especifica que hay determinados momentos en donde los tan despreciados pastores hoy en día tienen que ir. Muchos quieren adjudicar esa misión, ¿no?
Y hay muchos que dicen, no, pues si el pastor puede, yo también puedo. Pero es importante, hermanos, recordar que el texto aquí dice, llame a los pastores de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Amén. Hay dos cosas que yo no puedo alegar. Dice ungiéndole con aceite. Si algún pastor usara el aceite para orar por un enfermo, yo no diría nada. No diría nada, hermanos, porque el texto en el Nuevo Testamento lo dice. Mas yo hoy creo que la unción con aceite es como un símbolo de la intercesión del Espíritu Santo. Si esto aplica así, sería orar por incrédulos, porque nosotros fuimos ungidos ya con el Espíritu Santo a nuestra salvación. Pero si algún pastor usa el aceite y lo lleva, hermanos que tienen mucho temor de Dios, lo tienen para orar por enfermos. Algunos creen que no, esto no. Es que hay otro tipo de unciones, abusos, ¿verdad? Que es antiguo testamentario, echar aceite y bañar con aceite. Pero en esta porción, en el Nuevo Testamento, se dice eso. Entonces, sea de una forma interpretativa o de otra, no hay problema. El asunto está en el corazón. Pero dice, hermanos, que la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará. Entonces, los hermanos iban a orar por la salud, iban a orar por su bien, por su cuerpo, pero también iban a orar por la salvación del enfermo. ¿Y sabes qué? ¿Cómo interpreto yo este texto? Por ejemplo, fuimos Miguel y yo a su cita, ¿saben? Con el oftalmólogo, y después tuvimos que ir a pagar la cita del hermano Toño, que por cierto va muy bien. Dios ha obrado un milagro de una herida de este tamaño ya para morir. Tiene una herida de este tamaño, hermanos. Y creo que no le cierra, ¿sabes por qué? Porque el cáncer le dañó su encía y los dientes están de fuera, entonces los dientes no le permiten cerrar. Pero lo ves y dices, esto es un milagro, porque los médicos dijeron que estaba en fase terminal. Y está ahí. Y fui al hospital a pagar una cita que nos encargaron para el oncólogo, y pasé por la capilla, y ya me conoces, vi ahí gente orando, rezando, y me dije, me voy a meter. Iba peinado así como cura, entonces me aceptan bien. Y me metí y les dije, ¿saben para qué es el sufrimiento? ¿Saben para qué es el sufrimiento? Y me dijeron, no. Y ya les prediqué el evangelio. Y una señora me dijo, ¿puede orar por mi hermana que está a punto de morir allá arriba? Dije, gloria a Dios. Salí con Miguel y dije, hermano, perdóname, estamos en línea amarilla, no hay estacionamiento. ¿Me esperas? Convences con tu cara bonita al tránsito de que no nos multe. Y me dijo, vaya pastor, mueves el carro, no vayas a chocar. Miguel no ve, hermanos, los que no sepan. No ve ahora, no ve, ¿verdad? Pero va a ver, ¿verdad, hermanos? En el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, fui y me encontré una señora así entubada. El Señor me ha permitido conocer ya el color, el olor y la temperatura de la piel con gente que está muriendo. Me ha permitido orar por muchos. Pero yo agradezco a Dios por este texto exclusivamente, que Él me permita llegar a orar por una persona que todavía no muere. Porque yo lo interpreto así. Yo creo que si Dios me permite como pastor, en base al texto de Santiago, llegar a orar por una persona que está moribunda, que aún no muere, es porque Cristo lo salvó en la cruz del Calvario y lo reclama a través de esta oración. La oración de fe salvará al enfermo y si hubiese cometido le serán perdonados. Ojo, no mi oración lo salva, sino que la oración confirma la intercesión de Cristo ante el Padre, porque en la cruz había comprado a esa persona como el ladrón en la cruz, que nunca fue a la iglesia, nunca se bautizó, nunca dijo aleluya, ni gloria a Dios, ni abrió la Biblia, pero ¿qué creen? Cristo lo compró en la cruz. Y yo lo interpreto y me gozo. Si llegamos y está muerto, digo, bueno, Señor. Pero sí quiero sentir la responsabilidad. Y creo que también ustedes la tienen que sentir. Debemos sentir la responsabilidad y no ser apáticos y decir, bueno, pues no era del Señor, no era elegido. Sintamos la responsabilidad. Y Dios le concedió a esa preciosa mujer. Se llama Laura. No sé si siga viva, pero qué bendición. Y esto Santiago lo enseña. Llame a los pastores de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. La iglesia invocaba a Dios por la salvación de las personas que estaban cerca. Alguno podría decir, hermano, pero eso es para los cristianos. Bueno, te voy a sacar una para que pienses. Si es para los cristianos, ¿por qué dice la oración de fe salvará al enfermo? Si es un cristiano, ¿por qué habla de salvación? A menos de que vayas, creo que a la NTV, dice la oración de fe sanará al enfermo. Pero habla de salvación, no únicamente de su prisión por la enfermedad. Yo creo que es salvífico del alma. Pero bueno,
Oraban por eso, hermanos. Hechos 28:8 también nos enseña que ellos invocaban a Dios para que hubiera curaciones en los incrédulos. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Obviamente cuando leemos estas cosas no estoy exhortándote a que tú cambies tu ministerio de apologista, evangelista, por el de ir a sanar enfermos con tus manos. Ellos tienen dones extraordinarios. No voy a meterme ese tema del continuismo, cesacionismo, de los dones. Lo que sí sé que Dios no tiene, hermanos, no cesa en poder. Y también la Escritura dice que oremos por los enfermos. Entonces, nuestro trabajo es predicar el Evangelio, pero si hay un enfermo, hermanos, oremos también por un milagro de los enfermos. Lo que buscamos es salvación, pero si Dios le place, insisto, sanar, gloria a Dios. Pero no tomemos literal estos textos y vayamos con todos los enfermos a poner manos y sana ahora, porque en ocasiones Dios va a decir no, hermanos. Pero el que en ocasiones Él diga que no, no quiere decir que yo no voy a orar siempre como si fuera a decir sí, ¿verdad, hermanos? Hermanos, ellos clamaban a Dios también por cosas, hermanos, increíbles como poder alabar a Dios, hermanos, en medio de la dificultad. Y lo vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 16, versículo 25 al 26. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Hechos 16, 25, 26. El asunto aquí, hermanos, que mientras cantaban, oraban. Y probablemente ellos oraban, oh Señor grande, líbranos, ayúdanos, eres Cristo, Señor, hosana en las alturas. Oraban y el Señor obraba de manera increíble. Algunos de nosotros hemos orado de esta forma en determinadas circunstancias difíciles. No hemos visto que el mar se abra, hermanos, no hemos visto que hay un terremoto, pero hemos visto otro tipo de cosas increíbles. Por lo que Dios nos sigue animando a seguir orando por cosas así. Ellos oraban por esto. Ellos clamaban por levantar muertos. Hechos 9:40, hermanos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Son textos de mucho cuidado para su interpretación, pero yo quiero recordarte, hermano, que Dios sigue siendo Dios y los hermanos hacían esto para el éxito en la expansión del reino. Ellos invocaban a Dios para suplir necesidades de los hermanos. Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando leemos pan, muchos interpretan de forma literal Cristo. Sí, por supuesto, hermanos, Cristo es nuestra necesidad diaria, pero hay también necesidades en la carne que tienen que ser suplidas y ellos oraban, danos lo necesario hoy. Hay muchos hermanos que no tienen la misma misericordia que nosotros tenemos y padecen, comen poco, muy poco. Tienen frío, no tienen techo, son perseguidos. Debemos orar. Como es nuestro Padre, Señor, danos hoy. Y cuando digas danos el pan nuestro hoy, no pienses en ti siempre. Puedes pedir como si tú no tuvieras, porque tu hermano no tiene, para que el Señor responda allá. Santiago 1:5, tengo tiempo todavía, poquito. Santiago 1:5, ellos invocaban a Dios para establecer un liderazgo en cada lugar y centro de reunión. Estas oraciones les pido que las hagan, hermanos. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oh, qué bendición, hermanos. Hechos 14:23. Bueno, ellos oraban para establecer pastores en cada lugar. Debemos orar, hermanos, para tener hombres que dirijan los lugares. Ten por seguro, necesitamos ahorita cubrir dos lugares, hermanos, con hombres fieles que dediquen su tiempo completo a esas obras. ¿Y qué crees que va a pasar? Ahora podemos ir a otro lugar, a buscar otro lugar. ¿Y qué crees que necesitamos ahí? Otro lugar. ¿Por qué tenemos que parar de pronto? Porque algunos no se dan abasto ya, hermanos. Ya no puedes. Y ¿sabes qué es lo peor? Alguien decía, hermanos, pues entonces párenle. El asunto es este. Cuando tú vas a servir a un lugar, si tú estás haciendo la obra misionera, resulta que va a salir una persona que te va a decir en esa reunión, fíjese que tengo unos primos que viven aquí en el pueblo vecino que necesitan que se les predique. Entonces el misionero, ¿qué dice? Vamos.
¿Y qué pasa? Llegas con los primos y resulta que los primos son los González y es la familia más grande, son 15. Y esos González viven al lado de la familia Gutiérrez, que son 6. Y ellos son amigos del carnicero y del que vende fruta, entonces invitan. ¿Y qué crees que sucede? En una semana ya tienes una nueva reunión. Y en un mes ya tienes una misión. Y en un año ya tienes una iglesia. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Eso es lo que sucede. Por eso oraban, invocaban a Dios. Señor, establece liderazgo en cada lugar o centro de reunión, porque nosotros estamos regando la semilla y ya no damos abasto. Y es muy bien, hermanos, estar en nuestras trincheras orando, pero es muchísimo mejor ir a cubrir esos lugares por los que estás orando. Insisto, pero no me siento capacitado, pastor, no me siento como que no tengo tanto el deseo. Pídeselo al Señor. Hasta ahora no has recibido porque no has pedido al Padre en mi nombre, dice Jesús. Pídelo, pídelo. Hermanos, dice también la palabra que ellos acudían a Dios para que enviara refuerzos, Entonces, por favor, anoten y oren Santiago 1:5, Hechos 14:23 y anota Mateo 9:38. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estas rogativas no solamente tienen que salir de aquellos que ya estamos en ese deleite, ese apuro deleitoso. No, Señor, te pido, levanta. Vemos que uno empieza a dar fruto de eso y gracias, Señor, y vemos que de pronto ya no da fruto. Y vemos que de pronto uno dice, sí, yo voy, vamos a ir, yo voy a encargar, y vemos que después no, y no, Señor, por favor. Por eso es orar por obreros. Oh, los obreros, los trabajadores de la obra parece que son incansables, hermanos. Trabajan bajo el sol, cargan cantidades industriales, se montan cargas, agarran, hermanos, sus manos son fuertes. Por eso dice obreros, hombres. Oremos por eso, hermanos, ayudemos a eso, a orar por eso y oremos por nosotros mismos. También dice, hermanos, que estos esfuerzos, dice Hechos 13:2-3. Hechos 13:2-3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero qué glorioso es almas dispuestas. Imagínate que te lleguemos, hermano, y te digamos aquí los pastores de las iglesias y te digamos, hermano, hemos orado por ti, estás listo, vete. Que pongamos manos en ti, Señor, ahí va, tómalo y úsalo. Eso es glorioso, pero más glorioso ver que el hermano diga, de verdad, hermano, amén, oren por mí porque soy débil, me voy. Y verlo alejarse en el horizonte con su mochila de Boy Scout y sus botas, va para allá y no vuelve. Qué bendición de obediencia, hermanos. Qué bendición de obediencia. Y por último, me gustaría seguir. Tenemos muchos más textos y estas 2 lecciones las vamos a ocupar en eso para que ustedes puedan estudiar los textos y orar los textos, hermanos. También vemos que ellos invocaban a Dios por el éxito de otros misioneros. Romanos 15:30-31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea bien recibida. Oren, hermanos, oren por otros, oren por los hermanos que sirven. Es nuestra obra, ¿sí? ¿Habían pensado en eso? Es nuestra obra, es la obra de nuestro Padre. Es nuestra obra, no podemos ser apáticos y dejar que vaya el que vaya y que haga lo que haga, que se las arregle como pueda. Es nuestra obra, hermanos. Ellos acudían a Dios también por la unidad y armonía entre el ejército de los santos, hermanos. Y con este texto cierro. Juan 17:20-21. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, te pido, Señor, que aquella oración que tú hiciste, Señor, al Padre, por los santos que van a creer, por la palabra que hablamos, crean, y que eso continúe multiplicándose, Señor, que continúe multiplicándose. Crean, Señor, crean. Una petición que mi hermana Araceli y Fernando, mi hermano, hacían ayer, porque ellos están trabajando ya en Los Ojos, hermanos, de plantación de iglesia, no solamente del evangelismo, plantación de iglesia, y hay ese deseo en ellos. Aquí están mis hermanos con nosotros, y decía mi hermana ayer en un comentario, decía que el Señor nos permita también ver a nosotros esos frutos acá en donde estamos. Son las oraciones, hermanos, que debemos de hacer. Señor, levántalo, Señor, úsalo, Señor, hazlo. Tengo que decirlo, hermano Fernando, pero él se compró una bocinita y me dijo en lo privado, lo voy a decir, no es nada malo, pero lo voy a sacar a balcón a mi hermano. Y dice mi hermano, pero yo la verdad, yo no soy mucho de hablar así con la bocina y eso. Pues el Espíritu Santo no lo dejó, le dijo, si compraste esa bocina, ¿es para qué? Para que la uses. Y ayer ya lo vieron predicando al hermano con la bocina. Hermanos, qué mejor que hacer la obra de Dios, hermanos. Qué mejor, hermanos, que pedir como la iglesia primitiva pedía para que las cosas sucedan. ¿Por qué no reciben? Porque no piden. Y cuando piden mal. ¿Por qué no podemos hacer esto o aquello? ¿Por qué mi debilidad no es vencida? ¿Por qué mi vida, hermanos, nominal no es sacudida y salgo del capullo y comienzo? ¿Cuántas veces has pedido por eso? ¿Cuántas veces pedimos para eso, hermanos? ¿Es la voluntad de Dios el avance de su reino o no? ¿Es la voluntad de Dios que hablemos su palabra o no, hermanos? ¿Es la voluntad de Dios que eso suceda? Claro, hermanos, claro. Por eso debemos de pedir que nos dé ánimo necesario para estar en ese sentir y mantener compañerismo con otros hermanos. Dice primero a los Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia. Orando de noche y de día con gran insistencia. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar, que Dios nos ayude y continuaremos después. Padre, te damos gracias, amado Señor, por la misericordia que tienes con nosotros. Te damos gracias, mi Dios bendito, por el cuidado, por el amor. Damos gracias, Señor, porque si nos estás hablando estas cosas, mi Rey, pues es porque tú quieres que tus hijos entiendan, Señor, que hay poder en ti, en tu sangre. Oh, Señor, para que recordemos que es cierto, Señor amado, que tú salvas. Y si salvas, también puedes hacer cualquier otra cosa, mi Señor. Estas cosas milagrosas pueden ser levantar nuestros pies paralizados, darnos un corazón generoso, lleno de amor por los demás, darnos manos prestas al servicio, darnos generosidad y vaciar nuestros bolsillos para el avance de tu reino. Doblar nuestras rodillas por horas, pero oraciones, amado Señor, que como estas que exaltan tu nombre. Levantar nuestras manos y estar listos para ir, pedir obediencia y estar dispuestos al llamado, Señor, que nuestros pastores podrían confirmar. Señor, tener aguante y soportar valientemente el oprobio, Señor, las ofensas, el maltrato, la pobreza o todas aquellas cosas por las cuales, Señor, tú nos pasas por fuego para hacernos mejores para la gloria de tu nombre. Señor, que podríamos, Señor, hacer esto, orar y recibir y salir de este molde, Señor, que tu iglesia hoy ha adquirido, como si fuese así, Señor, y como si hubiésemos ya recibido y dado todo lo que podemos dar, Señor. Ayúdanos a pedir, como tu iglesia pedía. Todo esto es tu palabra, no es consejo de hombres. Todo esto, mi Dios bendito, está escrito. Todo esto, mi Dios amado, nos enseña, Señor, por qué la iglesia primitiva tuvo éxito. Y no solamente, Señor amado, porque tú lo haces de manera, Señor, poderosa, como sabemos que lo tienes, sino porque tus hijos, Señor, son parte de tu poder aquí en la tierra. Son parte, amado Señor, de tu obra. Y ellos son obedientes. Clamaron y pidieron con fe, Señor, y vieron tu gloria, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a no dudar de tu poder. Ayúdanos, Señor, a pedir hasta ver manifiesto aquello que hemos pedido. Sabemos que si es conforme, Señor,
a tu voluntad, sin ninguna duda lo veremos. Qué alegría, Señor. Damos a ti la honra y damos a ti la gloria, damos a ti la alabanza. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos misioneros, Señor, que están, Santo Dios, viviendo toda clase de cosas en contra de ellos. Te pedimos, mi Señor, para que tú les concedas memoria, que les des alegría y gozo, Señor, que les supla sus necesidades a manos llenas y que aún, mi Dios amado, tú les des, amado Señor, de manos de sus enemigos todo aquello que ellos necesiten, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú los sorprendas obrando con tanto poder que eso los anime a continuar. Gracias por tus fieles a lo largo de la historia, sobre todo por estos preciosos hermanos de la primera iglesia, Señor. Adoramos tu nombre y pedimos que uses este ministerio de manera portentosa y a todos tus obreros, amado Señor. Sobre todo bendice a los representantes que han perseverado semanalmente en sus reuniones de oración, Señor, en su obra de evangelismo, Señor, y en la mentalidad que tú has puesto para plantar, amado Señor, obras en donde otros creyentes, amado Señor, puedan ser discípulos y discipuladores de otros, Señor. Bendice a mis hermanos ahí en Perú, mi amado hermano Gustavo y Maggie, Señor, a nuestros hermanos en Monterrey, mi Dios bendito, Jesús y familia, Señor, nuestro hermano Robert y familia, Señor. Nuestros hermanos, amados Señor, en Morelia, Omar y Emma, Señor, nuestros preciosos hermanos en Florida, Señor, nuestro hermano Fernando Araceli, nuestros hermanos aquí, Señor, que están en el ministerio, Señor, y el resto de hermanos que asisten, estudian y van, Señor, y a todos, amados Señor, en el mundo. Mi Dios, gracias por el privilegio de no solo ser tus hijos, sino también ser participantes de la expansión de tu reino, Señor. Damos a ti, Señor amado, la alabanza. Padre, oramos para que nos uses. Quita de nosotros todo aquello, Señor, que no es agradable o que impide que obedezcamos a hacer tu voluntad. Y úsanos para la gloria de tu nombre, Señor, con toda honestidad y verdad. Te lo pedimos, mi Dios amado. Bendice, Señor, a los pastores, mi Dios bendito, que están caminando en fe, Señor, enfrentando dificultades, para que todo esto les recuerde que es una ayuda tuya, el mantenernos débiles, Señor, para estar siempre a ti, Señor. Bendice la obra también allá en Veracruz con el hermano Silver, Señor amado, y continúa confirmando todo aquello que tú tienes para hacer en él y a través de él y su familia, Señor. Damos a ti la honra y la gloria también, Señor amado, por nuestros amados hermanos pastores, nuestro hermano Josué, Señor, allá, Señor, en los Estados Unidos, nuestro hermano Raúl. También te pedimos por el hermano Josué también, amado Señor. Te pedimos, mi Dios, por su familia y por la obra de su iglesia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, y bueno, los que están pendientes de respuestas pueden enviarlas aún. Hoy no tenemos nada que hacer más estudiar los textos que hemos estudiado. Si encuentras algo que no sea conforme a lo que se ha enseñado, pues házmelo saber, por favor, hermano. Paz de Cristo Jesús.